es de tasa. O sea que... Entonces generó, ¿de qué momento se incrementó ese valor? Acá, digamos, las estadísticas que surgen de 1900 hasta septiembre del 2026, es el acumulado, es el histórico. Tendríamos que hacer cortes, digamos, por periodos para analizar ese dato, a ver desde cuándo se generó. Y sería bueno que lo tengan y que lo traigan. No es menor evaluar cuáles fueron los periodos más complicados. Ajá. Sí, de todas formas... Te resumo el planteo. Sí. Para nosotros cuatro, que nos pareció una barbaridad el 300% aumento de la tasa, que le generó un problema al contribuyente, ahora salirle únicamente con esto no le resuelve el problema que le generaron. A ver, deuda hubo siempre, Cristian, sí. Es más, contribuciones por mejoras, cuando nosotros asumimos, el porcentaje de pago era muy bajo, era menos del 50%. Nos acordamos bien. Entonces, cuando en la autoría de corte había más o menos 2.000 millones de pesos de deudas a cobrar, lo tenemos claro. Por eso te preguntamos los periodos, me decís que no lo tenés, que no lo vieron. Bueno, no. Cuando los tengan, tráiganlo para evaluar un poco. Lo informo. Con respecto al 2020. Digamos, sí. Agrego algo. Buenos días para todos. Hace un par de semanas atrás habíamos impulsado en nuestro bloque, aprobado por todo el Consejo, la disminución a la mitad, justo al 50%, de los intereses que generaba la deuda de tasa puntualmente. No, de todos los tributos. Del 5% al 2,5%. El 30 es general para todas las situaciones. Sí, de todo, me rectifico. Eso se sostiene en esta nueva tributaria y ¿tiene alguna relación ese proyecto de ordenanza con esta propuesta de bajar al 50%? Porque justo se baja al 50%. ¿Se entiende la pregunta? Lo que tenemos en cuenta son todas las deudas contraídas antes de esa modificación. La modificación fue en agosto del 2026, la reducción de intereses, entonces nos pareció importante también acompañar con este reconocimiento o con esta quita. Está bien. Sí. Sí. Buen día. No lo tenía nomás. A ver. Hola. Sí. Buen día a todos. Ahí lo que se analizó era, como habíamos dicho el otro día, Martín, cuando se presentaron lo de la reducción de los intereses resarcitorios, nosotros, digamos, como ejecutivo, la idea era venir con esto también y con la rebaja de la tasa de interés. Sí, y bueno, después, ¿te acordás que habíamos dicho que ustedes habían presentado el proyecto? Pero bueno, la idea era hacer algo integral con esto que presentamos ahora, se presentó ahora, y con la rebaja de la tasa de interés. Ahí, no sé si más o menos te respondo. Es como que se incluyó a la tributaria. Lo habíamos planteado en aquel momento. Claro. Sí. Por eso se mantuvo esa tasa de interés, y lo que se buscó un poco ahora, digamos, es bajar un poco la morosidad que se crearon en los últimos años, ya lo hablamos la otra vez, por la tasa de interés que era un poco alta, por el tema de la inflación también, por lo cual después cuando se bajó, bueno, ahí se empezó a notar que había mucha gente, muchos deudores disconformes con el tema del monto de interés en relación a la deuda total. Por eso vimos de subir el porcentaje, que ya también venía de años anteriores, que era del 20%, y dijimos, bueno, elevémoslo un poco como para atender esta situación en particular de los últimos años. ¿Y no convendría trabajar en una moratoria? Más allá de que sea o no la definición de una moratoria, digo, si el objetivo es tratar de mejorar la recaudación, tal vez en una moratoria integral mejoraría. ¿Están analizando esa situación? No se está analizando, pero el objetivo también es un poco sanear las deudas a cobrar, tratar de que no se generen más juicios ni notificaciones de apremio, por ahí descomprimir un poco también esa situación, y bueno, y darles un beneficio a las personas para salir del estado de morosidad o de incumplimiento puntual por algún periodo.
La verdad que no se está analizando una moratoria integral. Tendríamos que profundizar un poco más, quizás para el año que viene. Y la última mía, por lo menos en este punto. ¿Tenemos analizado de ese porcentaje de deudores si son las personas que menos recursos tienen o son las personas que más recursos tienen? No. Yo creo que está la opción como para analizar los barrios y los sectores de mayor incumplimiento, pero no lo tenemos visto. Hicimos un análisis integral en el total de la deuda. Eso Sí. te había pedido a Diego cuando vos presentaste la minuta, Juan. Por De la contribución por Gustavo. Bien, yo Diego. te hago una consulta, Silvina, que estamos hablando de las deudas. Sí. ¿Cómo están haciendo el proceso de intimación y con la deuda de cuántos meses empiezan a notificar a los vecinos y si hay notificaciones previas que se acerquen a hacer convenio o directamente llega No, tipo no, el recargo? la primera Porque hemos tenido algunas algunas consultas quejas. que no hay notificaciones previas y les llega... No. A ver, el proceso normal es que se haga la notificación de parte del área de gestión de cobranzas, que es de la Secretaría, que es una notificación, digamos, si bien es formal, no tiene el mismo carácter de una notificación de apremio. Primero se lo informa sobre el periodo adeudado, los montos y las posibilidades de hacer un plan de facilidades de pago. ¿Cómo se le Eso- informa? Por nota. ¿Por nota al domicilio? sí, al Sin domicilio. recepción formal. ¿Se deja la nota o Sí, se deja la firma nota. el recibido? No, se deja la la nota. Sí, en apremios, cuando ya se manda una notificación de carácter ya más intimatorio, ahí sí se pide el acuse de recepción. Pero eso ya lo hace la sección de apremios, digamos. Sí o sí se Secretaría cumplen los dos Sí. pasos, porque a nosotros Sí. nos vinieron a ver varias personas que no reciben esa notificación Ajá. previa. No, Entiendo no. Que no es obligatoria, ¿o sí? No. No es obligatoria, bueno, y que directa, pero tal vez me sí parece tenían que la voluntad de pago y no se claro. les da. Sí. Pero tal vez incluso podría la municipalidad informar en los medios si tenés tales deudas, porque hay mucha gente que se encontró con unas liquidaciones muy... Por eso hicimos Y hay- la presentación de la ordenanza en su momento. Es más, hay proveedores también que cuando quieren cobrar se encuentran Claro. con que tienen alguna Sí, ni lo deuda. saben, alguna tasa Claro, perdida. Exactamente. No, pero las notificaciones siempre salen. Por ejemplo, en contribuciones por mejora sí, a lo mejor se adelantó la notificación. Muchos se quejaron Claro, de la eso contribución sí, por eso mejora. sí, claro, porque yo creo que la obra estaba, sobre todo la de cloaca de los 4 barrios, Sí. que la obra 17. estaba continua, eso sí hubo varias quejas, Sí. lo sé, pero porque la obra estaba continuando, había un caudal de falta de pago muy importante y, digamos, las cuotas ya se habían terminado. Entonces ahí es como que se aceleró el proceso, se les informó la deuda a través de una notificación y después ya la segunda instancia, que fue, yo no sé si transcurrieron 6 meses, que ya llegó una intimación por parte de apremio. Ese fue el caso que conozco y que sé que se hizo de esa manera. Si no, tiene un proceso yo creo que están intimando ahora 2023, desde gestión de cobranzas. 2023. Y algo de 2024 dependiendo la conducta del contribuyente. Si es un contribuyente que viene teniendo una conducta no cumplidora, se le abarca algunos periodos más del 2023, porque uno analiza la conducta cuando lo ve. Claro, Si es alguien que hace años que no viene pagando y lo cortás en 2023, como que le estás dando un changüí más a una persona que nunca se acercó a regularizar o a querer regularizar. Opciones siempre hubo. Está la comisión especial y las situaciones generales que están contempladas acá en la ordenanza. Por lo cual entendemos que opciones siempre hay. También tiene que ver la situación económica actual, pero bueno, ya eso se nos escapa como municipio. Algo que vos dijiste, Martín, nosotros en esa... si tuvimos en cuenta el tema de la capacidad contributiva de los deudores, ahí lo que vimos con Silvina es, por eso sacamos a las personas jurídicas, los fideicomisos, y las personas que tienen dos o más inmuebles.
La medida para ver, nosotros no conocemos los ingresos, pero una medida es ver el patrimonio, que serán en este caso los inmuebles. Estamos hablando de tasa de contribuciones. Entonces, una medida de su capacidad contributiva es decir, bueno, la persona que tiene una casa habitación, entendemos que había que darle una mano en ese sentido. Entendemos que después ustedes, si quieren poner 3 o más o 5, lo debaten ustedes. Claro. Nosotros nos pareció 2. Está bien. No, coincido. Porque en casa habitación hay que poder discutir que la gente vive y se sostiene con eso. La familia común. No sé si respondí. O sea, la haríamos de esta manera prioridad. O sea, sería prioritario los que tienen de 2 propiedades para abajo, entonces se considera que son los que menos ingresos tienen. Okay. Menos capacidad contributiva. Menos capacidad contributiva. No tenemos otro índice para ver. Perfecto. Y queremos sacar todo lo que sea inmobiliarias, boloteo, eso, sacarlo todo. Por eso pusimos personas jurídicas y fideicomiso. Está buenísimo. Bueno, estamos entonces en una propuesta una ahí consulta más con ese ítem, el 4, el régimen transitorio que agregaron. ¿Por qué hasta agosto del 2025 y no hasta diciembre, por ejemplo? Justamente porque esto venía un poco a colación de la propuesta que habían hecho con respecto a la baja de intereses. A partir de agosto se dieron las tasas nuevas, más bajas, entonces consideramos que toda la deuda vieja podía ingresar por esta opción. De todas formas, en la tributaria siempre se puso un tope para este tipo de plan de regularización. En la actual, por ejemplo, es hasta junio, por las deudas, vos tenés un 20% de quita por deudas anteriores a junio del 2024. O sea que es así. Sí, la propuesta anterior que había trabajado Paz de reducir los intereses iba de la mano con la baja de inflación o la estabilidad inflacionaria que se está dando. Sí, claro, sí, baja y estabilidad, porque la inflación bajó y estabilidad económica, que no podía ser, no tenía efecto retroactivo, ¿no? Que aplicaba desde ahí. Desde ahí en adelante. Tranquilamente la podríamos haber hecho varios meses antes. Esto puede haber sido en marzo, por ejemplo, de este año. Pero esa era la pregunta. Con esto no estamos diciendo, ¿no?, que vamos a acompañar este punto puntualmente. No, está perfecto, está bien la consulta, no hay problema. Juan, estaríamos entonces, acá hay una propuesta del bloque, después la vamos a... A ver, nosotros, para aclarar algo, lo que vamos a hacer es escuchar y entender las modificaciones que han planteado. No tenemos nada... No, te quiero decir si más o menos estamos ya. Después ustedes, si tienen algo que ingresar, lo ingresan, o sea, obviamente. Y hay una propuesta aquí del bloque de Unidos con respecto ahí al tema del porcentaje. Alejandro. No, eso ya lo vimos, sí, estamos en el 30. El 30. Está bien, después eso hay una propuesta para que sea más del 50. Bueno. Más del 50 en el pago de contado. Y después otro porcentaje con cuotas. Es que el régimen transitorio solamente habla del pago de contado, ¿no? No, en la tributaria actual considera, en la propuesta sí, solo pago contado. En la actual contempla hasta 24 cuotas. Con la quita. Yo no sé si hasta 24, pero algunas cuotas me parece que podríamos incluir. Pero en la obra de las veredas del centro, no. 3. ¿Hasta 3? Hasta 3 era pago contado. Es decir, accedías al beneficio del pago contado. 3 consecutivas, sí. Bueno. Pago contado único. Claro, por eso. Pero... Bueno, ahora tenemos el artículo 61. Para el 31 no sufre ninguna modificación. El 31 no. Queda igual que el de la tributaria 2020. Queda igual que el costo y todo. No queda igual, no. Las palabritas sí, los porcentajes no. El cálculo de la polinómica sí. Queda todo igual. Queda todo igual, o sea, que ya está en condiciones de imprimir las tasas, como te dijimos el otro día. Sí. Polinómica seguimos. Por eso ya cuando se pueden imprimir. Cuando se pueden imprimir las tasas si el valor ya está dado en diciembre. No está dado todavía. No está dado todavía. Hay que actualizar los datos de la polinómica. Elevamos la propuesta con esos datos y después lo discutiremos a ver el valor de la nueva UCM. Bueno,
A ver, tenemos ahora el tema del 61. Pará, Sí, ya lo deberían tener en realidad. No, porque los datos de octubre se confirman ahora, sí, la semana que viene. Claro. La semana que viene, Porque ¿podemos mandar eso, Silvina, con los datos? Sí. Sí. Es decir, hacemos lo que hacemos siempre, iniciamos la actualización del expediente, lo cursamos por las distintas secretarías y lo elevamos al Consejo. ¿El valor de la UCM? El valor de la UCM. Es más fácil, si acá está todo establecido en el artículo como es, no hace falta nada, simplemente acercan el valor al oficialismo, pero ¿para qué el expediente? ¿No lo subíamos siempre por decreto? ¿No levábamos el decreto con el...? Directamente. Claro, pero es el número. No, se agrega directamente el número. Claro, se agrega el número porque ya antes, Germán, cuando vos estabas, no estaba la polinómica. Era de referencia afuera. Y ahora quedó. Lo que hay que tener mayoría, ¿no? Bueno. Habría que agregarle el acta de 2019 también al artículo. Bueno, seguimos con el 61. Chicos, seguimos con el 61. Esto tiene que ver con... ¿El 36? Sí, ¿no? Me parece que no. Incumplimiento de los deberes formales, no sé, no había llegado ninguna modificación acá. ¿Seguimos? Bueno, chequealo, Paz, después me decís. Bueno, ahora esto tiene que ver con desarrollo urbano, el 61. Acá ya está como, digamos, con los cambios. Perdón, antes de avanzar, el beneficio seguiría siendo el mismo, el beneficio de pago consolidado anual o semestral con los descuentos al buen contribuyente, seguiría con la misma propuesta. Sí, con las mismas propuestas. El 5% del buen contribuyente cumplidor y el 3%, del débito automático. Exacto. Eso no se modifica. Eso no se modifica. Bueno. ¿Vos, esta es tu parte, Miguel, 61? Sí, 61. No, 61 es, no, el efecto no, es tuyo. No, debe ser de la creación de las tasas. No. Una mejora de redacción era la sugerencia del concepto de tasa. Una sugerencia que vos habéis tirado para el... Porque acá dice modificaciones sugeridas por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano. ¿Dónde está el proyecto? Este es. Ahí está. Ahí. ¿Y esto se pasó? Para, en la vieja lo miro. Adecuar y desplayar el artículo 61 en los términos del Código Inmueble. Esto, claro, la parte conceptual. Sí, está. Claro, habíamos modificado la tributaria del concepto. Y por ejemplo, en el nuevo está la falta de contribuyentes. Sí. Y el noveno, el 8 dice la ocupación de dominio público aéreo. Hola. El 8 sí. El 9. El artículo 61. Perdón, Mariana. Sí. Que tiene razón, Paz. El 36 también tiene modificaciones. ¿Qué inciso, Paz? 9. 8, 9 y después también se sancionará cada tipo de infracción. ¿No escuchaste el audio? Ah. Bueno. Tipo de infracciones.
Yo tengo todo. Acá está abierto. ¿Para tuya? No, sí. La falta de 9. 9, claro. Al haber una modificación, quizás se fueron corriendo. Sí, pero... se corrieron. El 9. La falta de Habitación. El 36. El 36.9 viejo dice la falta de registro. La falta de registro de ventas de bicicleta dentro de los términos establecidos por la ordenanza 3689 en el caso de comercios dedicados a la compra-venta de las mismas. Se eliminó ese. Sí, no está en la nueva, pero esto lo vamos a incorporar. No es. Porque Eso que tiene que ver con la tributaria. no está en el comparativo, no es. No, el inciso 9 en la ordenanza, en la vigente, no está. No, en la propuesta no está, en el proyecto no está. Claro, en el proyecto no está, pero en la vigente sí. Un tema tributario. Bueno, Lo revisamos. No sé si. En la vigente hay 10 incisos ahí. Claro, puede ser también como dice Gustavo, si no tiene nada que ver con tributaria, quizás por eso. Por eso lo revisamos y vemos de qué. Al margen de eso, Hay que buscar Silvina. la ordenanza para. ¿De la reunión? Acuñado. Ah, La bicicleta, Pero se sacó. Claro, sacaron. No va con tributaria. Sí, es modificación. No me acuerdo de lo que marqué acá, pero no me acuerdo de lo que se Eran 10. No, saca el inciso 9 que dice la falta de registro de venta de bicicleta dentro claro, de quita el inciso 9, quita el inciso 9. Pero tampoco estaba el año pasado. Yo tenía anotado ahí ya el año pasado. ¿Sí? ¿Que también faltaba? ¿Dónde lo tenés? Ah, bueno. Sí, eso está bien. Porque cuando iniciamos el proyecto de tributaria, si bien lo inicia la Secretaría de Hacienda, después va transcurriendo por distintas secretarías para que todas las secretarías hagan las observaciones y las correcciones que consideren para la nueva tributaria. La verdad que yo no lo tenía presente. Vamos a tener a ver, claro. hay que revisar al margen de lo que puede llegar a haber acuerdo o no, De qué se artículo trata y por si artículo, corresponde. porque No tiene que escapar ninguno. Y en el 37, pregunto, incumplimiento sancionados con clausuras. Cuando no se comunica una intimación y la clausura directamente, ¿no puede haber un preaviso? No, pregunto porque... No, en realidad, en la práctica, salvo por cuestiones, acá más que nada, la ordenanza tributaria elegida sobre cuestiones de deudas fiscales. Cuando si yo tenga, digamos, que conozcas, las clausuras son por otro motivo. No es por prever tasa, es por algún incumplimiento a otra norma. Pirotecnia, bueno, medio ambiente, algo que tenga que ver con chacaritas, con esas cosas, sí, pero no sale Hacienda de la clausura, no. Bien. Sale por falta y no por deuda fiscal. Bien, gracias. Bueno, y estamos... ya que el 23 lo habíamos visto, ¿no? 23. Sí. El 23. Presentación espontánea. Claro. No, 23 organismos fiscales.
22. Organismo fiscal. Sí, claro, arrancamos. El 23 no sufre modificaciones. Lo del secreto fiscal. Lo del secreto fiscal. Bueno, entonces me parece que no vamos a poder seguir. Vamos a tener que revisar. Vengan con todos los artículos modificados. Y si continuamos tipo Pero 10, el 11 de la 23 mañana. no estaba modificado. No es una propuesta de modificación, digo que estamos viendo modificaciones, pero hay muchos artículos modificados que no están informados. No es que están... No. Juan, vamos a seguir, escúchame, más allá de que tomo ahí, nos podemos volver a reunir, sigamos con el orden que tenemos. Claro, si hay alguna... evacuemos lo de los funcionarios. ¿Eh? Evacuemos los artículos de los funcionarios. A ver, nosotros tenemos acá, y después vamos a ver, después somos lo que ustedes... No, pero si vamos... Está bien, porque él dice que faltaban algunos que no marcaron, pero vamos a seguir con los que están marcados y después vemos si, Juan, encontramos uno en un examen más exhaustivo, nos volvemos a juntar, pero ahora tenemos, ya que estamos acá, vamos a seguir con toda lo que tenemos, Juan, si acá incluso tenemos que... Claro. Bueno, pero entonces no estamos avanzando sobre los artículos que... Y vamos, nos informaron que se modificaron porque hay más que no están informados. Bueno. A ver, me parece que esto lo proponemos, Juan, estamos viendo artículos, si ustedes propongan lo que también quieren ir modificando, no están... No, pero nosotros no tenemos propuesta. Lo que digo, Ale, es que nosotros estamos evaluando en base a los artículos que la Secretaría de Hacienda nos acerca que se modificaron y estamos detectando que entonces, Juan, hay otros artículos que están modificados. Es entendible. Y no está están claro, marcados, Juan, está claro y tenés razón. Pero porque si vamos a, como vos decís, a ver si tenemos que hacer una lectura exhaustiva porque si se les pasó algo. Hay que hacerla. Lo que digo, directamente pasemos los artículos estrictamente de los funcionarios y después revisamos todo el resto. Sí, eso es lo que tenemos acá. Sí, está bien, está claro lo otro. Bueno. No, el 61. 61. Estaba Mariana por empezar a hablar. Respecto al artículo 61, 61, lo que nosotros con todo lo de ADP que estuvimos charlando en otras reuniones, empezamos a ver también algunas cuestiones conceptuales que se vienen manejando de la tributaria desde hace muchos años y que no han quedado ayornadas a las normativas urbanísticas que tenemos. O sea, saben lo que la ordenanza tributaria tiene mucho de terminologías urbanísticas y la verdad que hay algunas que no están ayornadas a la actualmente vigente. Por ejemplo, las del Código Urbano. Entonces, lo que nosotros hacemos en el artículo 61 es cuando se habla de los efectos de la liquidación de la tasa, que la tasa se va a realizar y a qué inmuebles les corresponde la base imponible, habla de inmuebles suburbanos y nosotros no tenemos inmuebles suburbanos hoy dentro, hablamos de áreas rurales y es lo que hacemos, repetimos la terminología del Código Urbano, la repetimos exactamente en la tributaria para que estén ayornadas las terminologías. Mariana, ¿y ese que quedó? ¿Algún código de zonificación o algo de eso? El viejo reglamento de zonificación, ahí que antes hablaba, claro, ese pensamiento de ciudad extensiva y en donde estaba la zona urbana, la zona suburbana y la zona rural. Y antes, en ese código, esto para saber nomás, sí. ¿estaba delimitado también el límite urbano como lo tenemos hoy? Sí, una zona urbana, no igual. ¿Y cómo se limitaba la suburbana? Con otra línea. ¿Había una línea más? Había otra línea más. Sí. Ahora, por ejemplo, Normando, y bueno, ¿qué pasa? Normando corta y termina la línea urbana. Después venía la suburbana, que no sé hasta dónde había esa línea, claro. Pero ahora vos tenés. Normando corta y termina el nivel de presión, quién estaba en la suburbana y quién no. Está bien, pero ahora viste que ahí empieza la zona rural. Hoy, claro, hoy sí, pero digo, antes, qué difícil definir, hasta dónde es suburbana. La concepción de antes era lo suburbano, de hecho era el Tiro Federal, las Curtiembres,
los mataderos, eso eran los usos suburbanos. La ciudad crece y nos quedaban incorporados. Entonces la concepción del Código Urbano lo que hace es decir, fijamos nuestro límite de extensión y las posibilidades de crecimiento que tiene ya la ciudad, porque la zona suburbana era esa zona de también como de crecimiento extensivo. Bueno, la zona urbana era la zona urbanizada y los suburbanos serían como los lugares donde también podía crecer la ciudad en términos residenciales, industriales. O sea que y hoy la concepción es diferente. Nunca la cortabas, o sea, nunca cortabas la expansión como mancha. Exacto, y lo que nosotros hacemos es decir, le metemos planificación. Nosotros decimos no, de hecho, o sea, a ver, las zonas suburbanas de antes, hoy serían, para nosotros que acá aparecen, son los suelos urbanizables y la zona complementaria. Pero está metido dentro del perímetro urbano, que no es zona urbana, pues la zona urbana nuestra es la zona que ya está urbanizada, sino que son suelos complementarios, que son los que hoy hablamos hace vez pasada y vamos a hablar ahora, los de desarrollo prioritario. Nosotros pensamos que esos son los suelos que se pueden urbanizar. Entonces tenemos como un pensamiento activo y previsor de los lugares donde nosotros queremos que se desarrolle y no deliberadamente a una zona suburbana que alguna vez. Entonces era una cosa así. Lo que pasa es que después también empezó medio anárquico el crecimiento y cada loteador que venía y pedía pasar a zona urbana empezó a pasarse a zona urbana cada pedacito de manzanitas que se urbanizaban. Entonces ahí empezó encima un crecimiento anárquico. Ni siquiera, creo que en un momento hubo una intencionalidad del plan director, porque viene del plan director, una intencionalidad de planificar con un criterio. Hoy pensamos algunas cosas diferentes. Y bueno, con el paso del tiempo, como todo se desvirtuó y empezó como un crecimiento anárquico, y lo que hacemos con el código es como ordenar ese crecimiento de alguna manera. Y ahora un poquito más con lo del plan, con lo del plan periurbano, con lo de... Mariana, y esto para entender lo que viene. Sí. Las 3.600 hectáreas urbanas, alguna vez se dijo que esas 3.600, algo así como 700 son de huecos. Sí, más o menos. Entonces, cuando hablemos de áreas prioritarias, en esas 700 hectáreas están contempladas también las manzanas, o dos creo que son las que están atrás de la curtiembre, o la curtiembre misma, o vamos a las grandes superficies como lo de Aconcagua, no quiero dar apellido, Aconcagua y Maggi. Sí, entran todos aquellos suelos que están suburbanizados, como los llamamos, claro. Están en un proceso de urbanización, pero no están totalmente urbanizados. Son todas terminologías que incorporamos en el código y la idea era poner también esa terminología acá, los suburbanizados y los que no están urbanizados. Porque si no, nosotros no la sabemos. Exacto. Nos ocurre eso. Vale, puede saber Carlos, que es arquitecta, pero nosotros... En muchas conversaciones que tuvimos con, esto del área de desarrollo prioritario, los huecos urbanos, digamos, a medida que avanza el urbanismo, se van como creando conceptos. Algunos son propios de Rafaela y otros, digo esto porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con alguien de Santa Fe o de provincia, te dicen, ¿qué son las concesiones? O sea, y nosotros tenemos súper incorporadas las concesiones, incluso están en la tasa. Aquí está con las concesiones, una pregunta. Sí. ¿Por qué a veces cambia de 33 a 30 o 31? No, eso está desde que se formó Rafaela. Pero siempre... El módulo era 33, pero bueno, algunas van variando, no es tan matemático. Sí, hay una unidad. De 30. Claro, porque viste que... Pero es la formación. La mayoría son 33, una concesión está, pero también hay, algunos te dicen 30, 31, y te lo dicen también profesionales, ¿no? Las formas de medir fueron cambiando y cada vez se hicieron más precisas. Al principio eran muy imprecisas, encontramos de 600, 670, todas mediciones así, entonces van sumando imperfecciones. Por eso quedan. Sí. Por eso también como conocimiento personal, sobre todo cuando se hacen lecturas que son viejas, la misma provincia tiene esta lectura hay que hacerla de nuevo. Porque los formatos de medición son completamente distintos. Sí. Ahora es digital, ¿no? Hay muchas formas de estación total, puntos, GPS ahí diferentes, cada una tiene su particularidad. El GPS se puede hacer mucho mejor en un campo. Así que seguimos estando en transición entonces. Seguimos estando en transición. Y con respecto de los valores tomados hace 50 años con lo que tomamos ahora,
y cuando se venden las propiedades o hay, no sé, hay que mensurar alguna manzana completa, cambian las superficies. No, se van ajustando a la realidad. Rural. Eso pasa con el crematorio. Claro. Claro, cuando te vas al campo, por eso digo, vamos a ir encontrando este tipo de situaciones. Capaz que eran 652 metros con 30, claro. Y ese ajuste empiezan a aparecer metros y diferencias. Por eso hoy en la ciudad vieja encontramos sobrantes de exposición, sobrantes de mensura, hay un montón de eso marcado. Bueno, lo que pasa ahí en el Central Córdoba, en ese triangulito. Muchas veces la mayoría no son irrelevantes porque en porcentaje son relativamente chicos, pero si vas a un campo, ese porcentaje de chicos son muchos. Ese. Lo que quería aclarar, como para que se entienda todo, que lo que va a escribir ahora Mariana, junto también en área de desarrollo prioritario que vamos a explicar, es que nosotros mismos cuando vamos hablando, por ahí le decimos parcela o fracción, o por ahí la parte de tributaria lo tomaba como como un concepto parcela y para nosotros es por ahí más específico. Entonces, la verdad que estos cambios son para unificar un lenguaje entre el Código Urbano, el diálogo que tenemos nosotros, la tributaria, para unificar un lenguaje que después vamos a ver, que está, por ejemplo, terrenos vacantes, que muchas veces dijimos, ¿a qué referimos un hueco urbano? ¿A qué referimos una parcela? ¿A qué una fracción? Entonces, esto busca alinear para entender mejor cuando nos referimos a estos términos, no solo en el Código Urbano, en la tributaria o en los diálogos nuestros cuando hablamos de urbanizaciones. Bueno, y eso, entonces el artículo 65, 61. En el 61. Estamos en el 61. Sí, por eso, el inciso 1 del 60 y... No, tiene inciso. 5. 64. 61. Es 61. Es artículo 61. Hasta recién estuvimos hablando del 61. Sí, del 61. Sí, que en realidad todavía no le dejamos hablar a Mariana. Bueno, pero hablaron de la jornada. Estamos evacuando dudas para ver dónde estamos situados, dónde estamos parados. Bien, Juan, ¿Yo puedo hacer mociones al proyecto de ordenanza? Sí. Ya me habíamos Porque llegado. Nosotros habíamos hecho un informe y, por ejemplo, este tema de terminología nosotros habíamos puesto completar en los considerando, perdón, secretaria de Hacienda y Gustavo, no me mate. Completar en los considerando, se torna necesario ir adecuando los términos tributarios con las nuevas normativas que se van promulgando en materia de desarrollo urbano. Quizás, obviamente, tanto la Secretaría de Hacienda como Fiscalía consideraron que directamente no era necesario hacer esa aclaración en los considerando de la ordenanza tributaria y directamente se hace... Hay una cuestión, los considerando de esta ordenanza es un párrafo que habla de los tributos que la municipalidad con la capacidad que tiene. Si agregamos, que no estaría de más, deberíamos explicar prácticamente con los considerando todos los artículos. Deberíamos tener muchas páginas que no estaría mal. Exacto. Se podría incorporar, pero habría que hacerlo de todos los temas, explicar, porque a veces cuando hay duda de cómo se va a cobrar en tal cuestión, vas a los considerando, o deberíamos ir a los considerando. O es paulatino y se agrega año a año. Este tema también entiendo que va a tener un proyecto aparte, una discusión aparte, entonces también por ahí estamos esperando a que se dé eso y bueno, y después las modificaciones que se quieran incorporar. A lo mejor termina quedando una sola página en la tributaria. Claro. A ver, el 61 entonces entendí que, digamos, era ayornar la terminología en lo que tiene que ver y retirar lo que teníamos como zona suburbana, lo cual ya según el Código Urbano no existe más. Ya tenemos zona urbana y zona rural. Exacto. Bueno, ¿algo más del 61? ¿Hay alguna otra cuestión, Mariana? El título nomás que eso se eliminó y para mí hay que ponerlo, objeto imponible. El título del Esa es artículo. una moción, sí. El artículo... Decía 60 hecho ponible, 61 objeto imponible. Quizás en el traspaso de una cuestión de redacción nomás. En la vigente tampoco está, ¿no? En la vigente tampoco estaba. Bueno, lo agregamos. ¿Qué tiene que decir el 61? Objeto imponible. Sí, que era el título que tenía siempre. Claro, el epígrafe. ¿Eso está, Mariana? Sí. Bueno, entonces podemos pasar, según las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo, al artículo 65. 64. A ver, perdón, 64 que están las excepciones, inciso 1. Ahí está. A ver, ahí hay quien lo... 64. Exenciones.
Sí. 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 Acá lo que... En la parte de exenciones lo que se trató de mejorar un poco y que quede mejor redactado y entendido para no tener problemas después con la gente, con los afectados, cuando solicitan la exención, que en este caso son los jubilados y pensionados, se trató de mejorar el tema de que, bueno, cuando son usufructuarios y cuando hacen la donación a los hijos, y hay que quede claro que vivan efectivamente, porque por ahí se dan interpretaciones por ahí no son tan claras, y después cuando uno hace la visita a la casa, efectivamente vive el jubilado, y por ahí está el nombre del hijo que está donado en la nueva propiedad, ¿no? Y la exención es a la persona, no a la casa. En este caso, es objetiva. Por lo cual entendemos que ahí lo que prima es que la persona, el jubilado, viva efectivamente en la casa, no la titularidad. Más allá que el titular sea a lo mejor un hijo o algún heredero. ¿Se entiende? Sí. Claro, acá sería, dice A, no, es el no, D. Es el D. D, inciso... Es el D. 1. 1, bien. Exacto. D. Inciso 1. Sí, por eso lo aclaré de es la exención de jubilados. Bueno. Con ese tema, ¿cómo viene? ¿Hay consultas? Sí, hay consultas. ¿Tenemos exigido el pago de la tasa en la actualidad? La verdad que no tengo el dato exacto de cuántos son, pero sí, permanentemente. Sí, porque el año pasado eran poquitos, creo que había dicho 200. Sí. Eran muy pocos y la situación de los jubilados... Pero bueno, eso también es... Eso va... Igual que la explicación que hizo antes Silvina de la prescripción, lo solicita el interesado. Claro, no es automático, la persona tiene que presentarse, claro. No es de pleno derecho, se podría modificar la tributaria, pero bueno, eso quedaría charla de ustedes, digamos, debate de ustedes. Bien, de pleno derecho significaría que si cumplen los requisitos, se tendría que hacer de oficio de la municipalidad. Sin la necesidad de tener que venir acá al segundo piso que te dice el asistente social. Exacto. Porque vos en definitiva cruzando los datos ya haces un cruzamiento de datos y sabés cuántos jubilados con el salario mínimo tenemos en la ciudad y que son propietarios y que están vivos. Claro. Igual no tenemos un convenio formal todavía con ANSES y con RENAPER. Claro, ese cruce de datos es difícil. Sí, estamos en eso, pero todavía... Viene muy lento, sí. ¿Se empezó? Sí, hay charlas para efectivizar ese acuerdo, pero sí, está costando bastante. Gracias. Pásame después. Bueno, vale. Esa situación. En el punto 4, claro, que no habiten el inmueble con convivientes en edad económica, económicamente activa. Seguimos. Tenemos el 65. Silvina. Sí, en todo, porque acá están todos los incisos del 65 del A al I. Ustedes como eso. Sí, hay Mariana, vos nombrá los que agregaste. Porque eso lo analizó más Mariana que... Nuevamente, celebro que Desarrollo Urbano estemos opinando sobre la tributaria. Tenemos un tema con el tema de los lotes en esquina en la implementación y la aplicación de la tributaria. Y también traducido al formato informático y digital a la hora de activar la información y de bajar la información de la tributaria al hecho concreto. Los lotes en esquina, te dice que cuando vos tenés un lote en esquina tiene, para decirlo, dos lados, obviamente.
por definición tanto de la tributaria, y ahí sí el Código Urbano tomó también el concepto del frente de lote como el lote de menor medida lineal, toma de la tributaria ese concepto. Cuando vos tenés el lote en esquina, la tributaria siempre te dice, y viene diciendo, y eso lo sostenemos, que se tomará como es la base imponible para hacer el cálculo de la tasa municipal, de la tasa del inmueble, se mide en ciertas categorías de superficie y por frente de lote. Ese frente de lote es el menor. En lote en esquina está activada la función que cuando hay un lote en esquina es un clic que lo hace el área de catastro y te pone lote en esquina porque evidentemente es una esquina, eso se chequea y te toma el de menor frente. Cuando vos tenés una manzana, cuando vos tenés, por ejemplo, un lote que tiene varios frentes y no es esquina, ¿qué sucede? Lotes pasantes que pueden ser de un lado al otro o hasta 3 lados, o sea que no conforma la esquina, te suma todo. Y nosotros, a nuestro modo de ver, lo veíamos como algo injusto. Si vos tenés un lote en esquina, tenés 2 lados y no sumás los 2 lados, sumás el frente, solamente sumás el frente como metro lineal para calcular la tasa. Cuando tiene más de varios frentes y no forma esquina, te suma todo. ¿Y eso lo sacarían? Lo que nosotros hacíamos era ajustar. Entonces lo que queremos hacer es una propuesta. Cuando tenés, por ejemplo, una manzana completa, y también eso, una manzana completa, vos tenés 4 lados y como el clic te toma un solo lado, pero vos tenés una manzana completa, es lote en esquina, pero tenés 4 esquinas. Entonces, un lote en esquina con 4 esquinas se toma el frente mínimo, y un lote que tiene 3 frentes pasantes, sumás todos los frentes y termina siendo los cálculos y lo verificamos injusto. Entonces era ajustar esa situación, y donde vos tenés conservar lo del lote en esquina, cuando vos tenés una esquina, el lote. Ahora, si tenés más esquinas, es decir, la propuesta nuestra era el de sumar el frente menor y el frente mayor. Hay que hacer un cambio informático también, ¿no? En esto, porque va a tener que aparecer. ¿Y el cálculo es por superficie, o sea, que haces un base por altura? No, vos cuando se calcula la tasa, están asociados los sistemas de catastro con el de tasa municipal, y en catastro se carga lote en esquina o no esquina, y ya eso te da el frente y el metro lineal con el que vos calculás la tasa. Ya ahí la tasa te toma lo que catastro carga. Claro, entonces las tasas municipales, las categorías es por metro lineal y superficie. Viste que tiene UCM por metro lineal y tiene UCM por superficie. Entonces, cuando te puede aparecer un lote que tiene 4 esquinas con que te toma como frente, qué sé yo, 60 metros, y por ahí aparece otro lote que tiene 3 frentes y te suma 100 metros sin ser esquina, y termina siendo de alguna manera injusto. Bueno, entonces lo que nosotros hacíamos era ajustar y decir, bueno, cuando tenés más de 2 esquinas, sumás el de frente menor y el frente mayor. Una propuesta. Bueno, ahora me hablas de inciso. Sí, sería... Sí, el inciso que se incorpora, el que se modifica es el I. Sí. Operativamente, el I. ¿Se puede hacer? Operativamente... Sí, tenemos que hacerlo, corregirlo con informática. Corregir. Porque claro. Es en el Magic, donde vos tenés cuando cargas los datos de una mensura, la gente de catastro te va cargando todos los frentes.